Negro. Silencio. Un logo aparece como una sentencia. Prada. No es solo moda. Es control. Es intelecto convertido en arma. Un taller de cuero olvidado en Milán. Un apellido condenado al polvo. Un imperio que nadie vio venir. Y de pronto, ella, Miuccia Prada. Política, rebelde, subversiva. Una mente entrenada para cuestionar el poder, no para coser vestidos. Pero en sus manos, la moda se volvió ideología. No colores brillantes, no promesas dulces. Prada eligió el gris, el negro, lo áspero, un minimalismo que cortaba como cuchillo. Una elegancia que incomodaba, que retaba, que obligaba a pensar. Prada no vistió cuerpos, los poseyó. Cada pasarela era un manifiesto. Cada colección, una guerra contra la frivolidad. Prada dictaba. El mundo obedecía, pero todo dominio exige sacrificios. Detrás del prestigio, números en rojo, luchas internas, el fantasma del colapso. Prada construyó un templo de poder sobre un precipicio. Hoy Prada no es solo ropa, es mito, es obsesión. Es la sombra que demuestra que la belleza puede ser fría, cruel, inquebrantable. La pregunta no es cómo conquistó el mundo. La pregunta es, ¿qué precio seguimos pagando por su reinado? Milán, finales del siglo XIX. La ciudad hervía con el ruido metálico de fábricas, con el humo de locomotoras que teñía el cielo de gris. Italia recién unificada intentaba abrirse paso en el mapa europeo, y entre la nobleza en decadencia y una burguesía emergente, la idea del lujo comenzaba a transformarse. Ya no era únicamente patrimonio de reyes y aristócratas, ahora era un lenguaje de distinción para una nueva élite urbana. En medio de ese escenario nació la semilla de lo que sería Prada. Mario Prada, un hombre de ambición silenciosa, abrió en 1913 una tienda en la Galleria Vittorio Emanuele II, ese pasaje cubierto que hoy es el corazón palpitante de Milán. La boutique, llamada Fratelli Prada, no ofrecía vestidos ni glamour, sino algo más esencial. Artículos de cuero finamente trabajados, baúles de viaje, maletas sólidas para quienes podían permitirse el lujo de moverse por Europa en trenes de primera clase o en transatlánticos que cruzaban océanos. El detalle lo era todo. Las costuras eran invisibles. El cuero respiraba una sobriedad que contrastaba con la ostentación de otras casas. Prada no buscaba impresionar con adornos. Buscaba proyectar poder a través de la disciplina, la perfección artesanal y la resistencia de sus piezas. En un mundo en el que viajar era un privilegio. Portar un accesorio, Prada significaba llevar contigo un símbolo de pertenencia a esa clase emergente que podía comprar tiempo, distancia y prestigio. El éxito fue inmediato entre las élites milanesas. La reputación de Fratelli Prada se expandió como un susurro selecto. No cualquiera podía tenerlo, y eso lo hacía aún más deseado. Con el tiempo, incluso la realeza europea posó sus ojos en la marca. La Casa Prada fue designada proveedora oficial de la familia real italiana, un título que otorgaba no solo prestigio, sino un aura casi intocable. Sin embargo, en sus primeros años, Prada no era un imperio destinado a reinventar la moda. Era una firma sólida, respetada, pero discreta. Su destino parecía estar en la tradición, en continuar fabricando baúles y maletas para un público selecto. Nada hacía pensar que un siglo más tarde sería un símbolo global de provocación intelectual. Y sin embargo, el germen de esa transformación estaba oculto en la misma familia, porque el hombre que fundó la casa no imaginaba que el futuro del apellido estaría en manos de alguien que rompería todas las reglas. Un relevo inesperado que cambiaría la historia para siempre. Mario Prada no confiaba en las mujeres de su familia para llevar las riendas del negocio. Creía que la moda y el comercio eran asuntos de hombres. Ironía cruel del destino. El futuro de Prada dependería justamente de una mujer, una heredera que aún no había mostrado sus cartas. Esa contradicción quedó suspendida en el tiempo, como una bomba de relojería. Décadas después, el mundo entero descubriría que lo que Mario intentó excluir sería lo que salvaría y catapultaría a Prada a dimensiones insospechadas. Los orígenes de Prada, por tanto,
no son la historia de un sueño inmediato de grandeza, sino la de un comienzo prudente, elegante y contenido. Una boutique de cuero en Milán, un apellido discreto, un sello de distinción que parecía condenado a permanecer en un círculo pequeño de privilegio. Pero como toda buena tragedia y como todo gran mito, la semilla estaba esperando el momento preciso para estallar. El eco de los pasos de Mario Prada en la Galleria Vittorio Emanuele II aún resonaba cuando la historia de la marca comenzó a estancarse. Tras su muerte, lo que había sido un taller de excelencia artesanal y discreto prestigio quedó en manos de su hija Luisa Prada. El relevo no fue glorioso ni heroico, fue silencioso, casi apagado. Durante décadas, Luisa mantuvo la tienda como se mantiene un fuego débil en una chimenea, lo suficiente para que no se apague, pero sin la fuerza para iluminar. Prada seguía vendiendo maletas, bolsos de piel, accesorios para un público reducido, pero el mundo había cambiado. La Segunda Guerra Mundial había reconfigurado la economía, los viajes ya no eran exclusivos de la élite y las necesidades de lujo se transformaban. Lo que antes era símbolo de distinción comenzaba a parecer reliquia. Milán, mientras tanto, se erguía de las ruinas bélicas y se reinventaba como capital de la moda. Los años 50 y 60 trajeron un renacer cultural. Armani y Versace surgían con propuestas deslumbrantes. El prêt-à-porter irrumpía con fuerza. París y Nueva York marcaban tendencias. Prada, en comparación, parecía anclada en otro tiempo, como si el apellido no hubiera escuchado el llamado de la modernidad. Luisa Prada era una mujer tenaz, pero no una revolucionaria. Custodió el legado sin arriesgar. Mantuvo la herencia más como guardiana que como visionaria. La boutique seguía allí, intacta, como un fósil de lujo burgués, mientras el mundo avanzaba hacia nuevas formas de consumo, nuevas estéticas y nuevos deseos. En esos años, Prada era casi un secreto, una tienda frecuentada por clientes fieles, pero desconocida para el gran público. Una marca sin voz propia en la batalla feroz de la moda internacional. Muchos creyeron que la casa estaba condenada a marchitarse lentamente, a convertirse en una nota al pie en la historia del lujo italiano. Pero el destino, caprichoso, había tejido otra ruta, porque entre bastidores, observando, existía una joven que parecía destinada a cualquier cosa menos a la moda. Miuccia Prada, nieta del fundador, había crecido en un entorno donde el apellido era más un peso que una promesa. Nunca se interesó por los bolsos ni por las pieles. Su mundo era otro. La política, el teatro, la filosofía. Mientras la tienda languidecía en discreción, Miuccia se formaba en ciencias políticas, se unía a movimientos feministas, participaba en el Partido Comunista Italiano, se disfrazaba en performances teatrales de vanguardia. Era una mujer inquieta, incómoda con lo establecido, rebelde frente a cualquier forma de autoridad. Nadie, absolutamente nadie, hubiera apostado a que esa joven que repartía panfletos en las calles acabaría transformando Prada en un imperio global. Sin embargo, la historia de Prada necesitaba justamente eso. Una sacudida, una ruptura radical con la herencia inmóvil que había mantenido a la marca en hibernación. Luisa, cansada y sin sucesores directos con la energía necesaria, finalmente cedió el mando a Miuccia en 1978. Lo hizo sin imaginar que con ese gesto estaba entregando no solo una tienda, sino un campo de batalla donde se redefiniría el sentido mismo del lujo. La herencia, entonces, no fue un regalo, fue un desafío. Miuccia no recibió un imperio, recibió una marca dormida, casi irrelevante, con un apellido respetado pero sin poder real en el mapa global de la moda. Era, en apariencia, un negocio condenado a desaparecer. Y sin embargo, como ocurre en las mejores historias, de esa herencia casi marchita nacería una revolución. Lo que Mario Prada jamás hubiera confiado a una mujer, lo que Luisa sostuvo con discreción, caería en manos de alguien que no buscaba complacer, sino transformar. El reloj de Prada volvía a latir. El apellido, hasta entonces apagado, se preparaba para convertirse en sinónimo de modernidad radical. La herencia no fue continuidad, fue ruptura. Y con Miuccia, esa ruptura estaba destinada a incendiar la historia de la moda. Cuando Miuccia Prada tomó las riendas del negocio familiar en 1978, el mundo de la moda no esperaba nada de ella. Para muchos,
Era casi un error de cálculo. ¿Cómo una mujer formada en ciencias políticas, con pasado en la militancia comunista y en el teatro experimental, podría dirigir una boutique de bolsos que apenas sobrevivía en el mapa de Milán? Pero lo que nadie entendió entonces era que esa distancia con la moda era precisamente su mayor fuerza. Miuccia no veía las prendas como objetos de deseo vacíos. Las concebía como símbolos de poder, como herramientas de discurso. No quería repetir el lujo barroco que asfixiaba a las pasarelas italianas en los 70. Quería dinamitarlo desde dentro. Su rebeldía no era estridente. Era silenciosa, afilada, casi clínica. Mientras Gianni Versace incendiaba la escena con estampados dorados y sensualidad explosiva, Miuccia miraba hacia otro lado, hacia lo feo, lo incómodo, lo cotidiano. Prada no iba a ofrecer sueños, iba a ofrecer verdad. Una verdad incómoda, áspera, que obligaba a pensar en lugar de simplemente admirar. La primera prueba de su visión llegó con un material inesperado, el nylon. Ese tejido sintético, asociado con mochilas escolares y uniformes militares, jamás había sido considerado lujoso. Para la alta moda, era vulgar. Para Miuccia, era un manifiesto. Tomó aquel material desechado y lo transformó en el símbolo del nuevo Prada. Bolsos de nylon negro, sobrios, minimalistas, con el triángulo metálico del logo, fríos, prácticos, despojados de todo ornamento. El gesto fue un desafío directo al sistema. ¿Por qué pagar miles de dólares por un bolso hecho de un material que cualquiera podía comprar en la calle? Precisamente por eso, porque Miuccia lo había elevado a categoría de lujo intelectual. El nylon, en sus manos, se convirtió en ideología, una bofetada al barroquismo, una declaración de que el verdadero lujo no era exceso, sino inteligencia. El mercado, al principio, no entendió. Hubo burlas, incomprensión, incluso rechazo, pero pronto, ese bolso negro se convirtió en un objeto de culto entre quienes querían diferenciarse del consumo fácil y estridente. Prada, de repente, no era una marca de maletas viejas, era un laboratorio de ideas. Miuccia entendió algo que otros diseñadores no. La moda no solo cubre cuerpos, moldea mentalidades. Cada prenda puede ser un espejo de tensiones sociales, un campo de batalla cultural, y ella estaba dispuesta a usar la pasarela como trinchera. Su estilo desafió a críticos y compradores. Colores apagados, siluetas incómodas, combinaciones que parecían anti-belleza. Mientras la industria glorificaba la sensualidad, Prada proponía la incomodidad elegante. La belleza imperfecta, el atractivo intelectual, lo raro que se convierte en norma. Aquella rebeldía dividió al público. Algunos acusaban a Prada de elitismo frío, de vestir a mujeres como autómatas de oficina. Otros veían en sus colecciones una revelación. La moda podía ser seria, podía ser incómoda, podía ser política. Lo cierto es que esa rebeldía estaba transformando Prada en algo inédito. Una marca que no solo dictaba tendencias, sino que cuestionaba las reglas mismas de la moda. Miuccia no buscaba complacer, buscaba incomodar. No quería que sus clientes se sintieran bellos en un sentido clásico, sino poderosos, distintos, enigmáticos. Cada colección era un golpe seco contra la tradición. Cada pasarela, una provocación. Así, Prada dejó de ser una herencia polvorienta y se convirtió en un manifiesto vivo. Bajo la dirección de Miuccia, la marca comenzó a abrirse paso como la más intelectual de las Maisons, un espacio donde la moda se cruzaba con el arte, la política y la filosofía. La rebelión había comenzado. Prada ya no era solo un apellido italiano, era un desafío, una afrenta a todo lo que la industria había dado por sentado. Y lo más perturbador, el mundo, poco a poco, empezaba a rendirse ante esa incomodidad convertida en estilo. El bolso de nylon fue la chispa, pero la revolución de Prada necesitaba más que un objeto icónico. Necesitaba una visión completa que rompiera con el canon de belleza establecido en las pasarelas. Y Miuccia Prada, con la paciencia de una estratega política, comenzó a construir esa visión poco a poco, golpe tras golpe, desfile tras desfile. Sus primeras colecciones no eran espectáculos deslumbrantes, eran silenciosas, contenidas, casi incómodas. En un tiempo en que la moda italiana se nutría de colores saturados,
telas lujosas y cortes que exaltaban el cuerpo femenino, Prada desfilaba vestidos de líneas rectas, colores neutros, tejidos austeros. La crítica no sabía cómo reaccionar. Era una broma, una provocación, un manifiesto. Lo cierto es que nadie podía ignorarla. Miuccia comprendía que el verdadero cambio no se impone de un día para otro. Se infiltra lentamente, se instala como una incomodidad en la mente colectiva hasta que se vuelve inevitable. Y eso hizo con Prada. Cada colección era un paso más en la construcción de una estética alternativa. La belleza en lo feo, la sofisticación en lo cotidiano, la elegancia en la incomodidad. Mientras otros diseñadores buscaban complacer, ella buscaba incomodar. Mientras otros vestían cuerpos para seducir, ella los vestía para desafiar. Prada no era moda para todos. Era moda para los que querían pensar. Para los que encontraban placer en la ironía de un vestido que no embellecía, sino que problematizaba la belleza misma. Uno de los momentos clave fue a finales de los años 80, cuando presentó colecciones que desafiaban frontalmente la estética reinante. Modelos desfilaban con trajes oscuros, gafas grandes, faldas que caían pesadas hasta la rodilla, zapatos que parecían antisexys. La industria esperaba glamour y Miuccia ofrecía burocracia estilizada. El efecto fue desconcertante. Algunos críticos la llamaron antimoda. Otros la compararon con un laboratorio sociológico. Pero algo extraño ocurrió. Las mujeres poderosas, las intelectuales, las ejecutivas que buscaban diferenciarse de la frivolidad del lujo fácil, comenzaron a adoptar ese estilo. Prada ofrecía un uniforme para la nueva élite femenina que no quería ser vista como objeto de deseo, sino como sujeto de poder. La tienda de Milán se convirtió en un lugar de peregrinaje para quienes entendían ese código. Comprar Prada no era solo consumir moda, era declarar pertenencia a una minoría selecta que se identificaba con la inteligencia y la ironía. El logo del triángulo invertido ya no era solo un símbolo de tradición, era una señal secreta de rebeldía sofisticada. La prensa comenzó a hablar de Prada como la moda fea que todos quieren, y en esa contradicción residía su poder. Miuccia había logrado lo imposible, convertir lo incómodo en deseable, lo austero en lujo, lo raro en tendencia. La consolidación llegó con la apertura de nuevas boutiques y la expansión de la marca más allá de los bolsos. Prada empezó a vestirse de pies a cabeza, trajes, abrigos, zapatos, y cada prenda repetía el mismo lenguaje: sobriedad elegante, incomodidad magnética, minimalismo que no era ausencia de ideas, sino exceso de ellas. Pronto, el mercado entendió que Prada ya no era un negocio heredado que sobrevivía por inercia. Era un fenómeno en construcción. Miuccia estaba reescribiendo las reglas desde el margen, y lo hacía con la frialdad calculada de una estratega que sabía que su mejor arma no era la seducción, sino la provocación. Los primeros pasos del cambio no fueron fáciles, pero dejaron claro algo. Prada no iba a seguir a la moda, Prada iba a dictar la moda. Y lo haría no desde la belleza convencional, sino desde la tensión, el contraste, la incomodidad. Porque en esa incomodidad estaba la verdad que Miuccia quería mostrar. Que la moda podía ser un espejo brutal de la sociedad, no un simple adorno. El camino estaba abierto. Prada ya no era una herencia polvorienta ni un apellido destinado a la discreción. Era una máquina de ideas, una rebelión convertida en estilo. Y lo más perturbador, el mundo comenzaba a amarlo. En la década de los 90, mientras las pasarelas se incendiaban con lentejuelas, cuerpos semidesnudos y espectáculos que parecían conciertos de rock, Prada eligió otro camino. El silencio. Un silencio inquietante, cargado de un minimalismo que no pretendía ser bello, sino implacable. Miuccia Prada comprendió que la moda, como el arte, no solo se mide por lo que muestra, sino por lo que niega, y negó todo lo que el mundo celebraba en ese momento: el exceso, la sensualidad evidente, el glamour ostentoso. Prada se convirtió en la antítesis del brillo. Colores neutros, negro, gris, marrón, verde oliva, telas ásperas, gabardinas, lanas, nilons, siluetas severas, faldas largas, chaquetas rectas, zapatos que parecían diseñados para incomodar antes que seducir. La prensa lo bautizó como la moda fea. Pero esa etiqueta, en lugar de hundirla, la fortaleció. Prada había creado un lenguaje propio,
un código estético que solo los iniciados podían comprender. No se trataba de vestir para gustar, sino de vestir para dominar. La mujer Prada no era objeto de deseo, era sujeto de poder. Sus trajes no invitaban a la mirada masculina, la repelían. Eran armaduras intelectuales, uniformes para una nueva aristocracia urbana, que encontraba en la austeridad un lujo más refinado que cualquier joya. Fue en esos años cuando Prada se consolidó como el corazón de una revolución estética. El minimalismo intelectual. Un concepto que no era vacío, sino cargado de ironía. Cada detalle estaba calculado para subvertir expectativas. Un abrigo que parecía demasiado grande. Una falda que caía en un color que nadie consideraba atractivo. Una blusa que no favorecía al cuerpo sino que lo desafiaba. La contradicción se volvió su sello. En 1992, Miuccia llevó esta visión aún más lejos con la creación de Miu Miu, una marca hermana que parecía un alter ego juvenil y provocador de Prada. Con Miu Miu, exploró un territorio más lúdico, pero igual de incómodo. Chicas inocentes con aire rebelde, vestidos que parecían sacados de un armario equivocado, sensualidad irónica. Con ambas marcas, Miuccia construía un doble discurso. Prada como el manifiesto intelectual, Miu Miu como la burla irónica del mismo sistema. El mundo comenzó a entender que no estaba frente a una diseñadora convencional, sino frente a una filósofa de la moda. Miuccia no proponía ropa, proponía ideas. Cada pasarela era un ensayo sociológico, cada colección una crítica a la belleza estandarizada. Mientras Versace convertía a las modelos en diosas eróticas y Armani redefinía la elegancia corporativa, Prada construía un universo donde la incomodidad era aspiracional, donde lo feo podía ser bello y donde la ausencia de adornos era la máxima sofisticación. El éxito no tardó en llegar. Prada se expandió con nuevas boutiques en Nueva York, París y Tokio. El bolso de nylon se convirtió en un objeto de culto global. Los críticos comenzaron a hablar de la estética Prada como una categoría propia dentro de la moda. Y las mujeres que llevaban sus prendas no eran simples consumidoras. Eran iniciadas en un club secreto donde la ironía era el verdadero lujo. Lo más inquietante era que Prada no buscaba adaptarse al gusto del mercado. Era el mercado el que se adaptaba a Prada. Lo que un día parecía feo, al siguiente era tendencia. Lo que un desfile mostraba como imposible, meses después era replicado en las calles. Prada no solo diseñaba ropa, diseñaba mentalidades. La revolución minimalista no fue una moda pasajera, fue un cambio de paradigma. Demostró que el lujo no necesitaba brillar para imponerse, que la inteligencia podía ser más seductora que el oro y que la incomodidad podía ser adictiva. Miuccia Prada había tomado una herencia destinada al olvido y la había convertido en el arma más poderosa de la moda. Un estilo reconocible, incómodo y eterno. Prada ya no era una tienda en Milán. Era un imperio que dictaba lo que el mundo debía pensar sobre la belleza. La revolución minimalista no fue un capricho estético pasajero. Fue el cimiento sobre el cual Prada empezó a levantar un imperio global. Lo que había comenzado como una boutique casi olvidada en la Galleria Vittorio Emanuele II se transformaba, poco a poco, en un gigante que expandía sus tentáculos más allá de Italia, más allá de Europa, hasta convertirse en un lenguaje universal de poder. Nueva York, París, Tokio, Londres. Cada nueva boutique no era simplemente una tienda. Era un templo. Espacios diseñados con una frialdad calculada, donde el minimalismo no era solo la estética de la ropa, sino también de las paredes, los suelos, las luces. Entrar en una tienda Prada no era comprar, era someterse a una experiencia estética que borraba la frontera entre galería de arte y espacio comercial. El nylon había abierto la puerta, pero Prada no se detuvo allí. La marca se expandió hacia gafas, zapatos, perfumes, y cada nueva categoría era tratada con la misma disciplina conceptual. Sobriedad, ironía, contradicción. Nada en Prada era casual. Cada producto, cada logo triangular colocado con precisión, funcionaba como un recordatorio de que se estaba comprando algo más que un objeto. Se estaba adquiriendo un símbolo de pertenencia a una élite intelectual global. Pero la ambición de Miuccia Prada no se limitaba al mercado. Su mente, siempre política y artística, entendió que la moda debía dialogar con otras disciplinas. Así nació la Fondazione Prada,
un espacio dedicado al arte contemporáneo que se convirtió en uno de los proyectos culturales más influyentes de Europa. Para Miuccia, la moda no podía vivir aislada. Debía contaminarse con el arte, la arquitectura, el cine, la literatura. Prada dejó de ser una marca de ropa para convertirse en un laboratorio cultural. En paralelo, Hollywood comenzó a mirar hacia Prada como un aliado natural. El cine encontró en su estética minimalista un sinónimo de poder y sofisticación. Vestidos Prada en alfombras rojas, trajes sobrios en personajes de películas, guiños que demostraban que Prada no solo vestía cuerpos, sino también narrativas. Incluso la cultura popular absorbió su aura. Canciones, revistas, referencias en series de televisión. El nombre Prada se convirtió en metáfora, en palabra cargada de prestigio y misterio. El crecimiento económico fue implacable. La compañía se consolidó como uno de los grupos más sólidos del lujo, competidor directo de gigantes como Louis Vuitton, Gucci o Dior. Pero a diferencia de ellos, Prada mantenía un aire enigmático, casi inaccesible. Mientras otras Maisons explotaban la fantasía y el espectáculo, Prada ofrecía un lujo cerebral, reservado para quienes sabían leer su código. Lo fascinante era que esta expansión no diluyó su esencia. Al contrario, la fortaleció. Prada lograba lo que muy pocas marcas alcanzan: crecer en volumen sin perder identidad. Cada boutique, cada producto, cada campaña publicitaria mantenía el mismo hilo conductor. La contradicción entre lo feo y lo bello, lo cotidiano y lo sublime, lo frío y lo irresistible. Pronto, Prada dejó de ser simplemente una marca para convertirse en un símbolo generacional. Para los 90 y los 2000, vestir Prada significaba situarse en una frontera. No eras parte del consumo masivo, eras parte de una minoría selecta que entendía la ironía, que encontraba placer en lo incómodo, que convertía lo raro en prestigio. Prada no era inclusiva, era excluyente por diseño, y esa exclusión era lo que más se deseaba. El imperio estaba consolidado. Prada ya no dependía de un solo producto ni de un solo mercado. Era global, cultural, transversal. La pasarela de Milán era solo el escenario visible, pero detrás había un universo de museos, películas, colaboraciones artísticas y estrategias financieras que hacían de Prada algo más que moda. Sin embargo, como todo imperio en la historia, su grandeza traería consigo sombras inevitables, porque cuanto más alto se levanta un poder, más frágil se vuelve ante las tormentas. Prada había conquistado el mundo, pero ahora debía enfrentarse al precio de esa conquista. Todo imperio, por más sólido que parezca, carga con grietas invisibles. Prada, en su ascenso meteórico, no fue la excepción. Detrás de las boutiques impecables y los desfiles calculados al milímetro, el imperio comenzó a enfrentarse a enemigos silenciosos. La presión del mercado, la competencia feroz y los fantasmas internos que acechan a toda estructura de poder. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el lujo se convirtió en una guerra corporativa. Grupos gigantes como LVMH y Kering estaban comprando Maisons históricas, transformando el negocio de la moda en una máquina multinacional. Prada, independiente, debía demostrar que podía sobrevivir sin vender su alma a esos conglomerados. La ambición de Miuccia y su esposo, Patrizio Bertelli, cerebro financiero de la marca, era mantener el control absoluto. No querían ser una pieza en el tablero de otro jugador, querían ser los dueños del tablero, pero esa decisión trajo consigo un precio. Prada se lanzó a una expansión agresiva. Compró otras marcas. Abrió boutiques en todo el mundo. Apostó a crecer más rápido de lo que sus finanzas podían soportar. El glamour exterior ocultaba balances en rojo. En los primeros años del nuevo milenio, las deudas comenzaron a acumularse, y algunos analistas llegaron a predecir el colapso del imperio. Mientras tanto, la estética de Prada, tan influyente, empezó a ser imitada hasta el cansancio. La ironía minimalista dejó de ser exclusiva cuando cientos de marcas más pequeñas copiaban sus líneas rectas, sus colores apagados, sus juegos con lo feo. Lo que una vez fue provocador corría el riesgo de volverse rutina. Y en el mundo de la moda, la rutina es la antesala de la muerte. La prensa, siempre sedienta de sangre, comenzó a preguntarse: ¿estaba Prada perdiendo su filo? ¿Podía seguir liderando cuando el mercado exigía espectáculo? Cuando Balenciaga,
o Alexander McQueen convertían las pasarelas en shows teatrales, Prada se mantenía fiel a su lenguaje austero, pero algunos críticos la acusaban de repetirse, de convertirse en prisionera de su propio minimalismo. Dentro de la compañía, la presión era constante. Patrizio Bertelli, conocido por su carácter explosivo, llevaba las finanzas con puño de hierro, mientras Miuccia defendía su visión creativa con terquedad. La tensión entre los números y las ideas se volvió parte del ADN de Prada. Un matrimonio que era a la vez unión indestructible y campo de batalla. Cada colección, cada inversión, era motivo de discusión feroz. Las sombras también vinieron de la competencia cultural. Gucci resurgía con fuerza. Dior revolucionaba sus códigos bajo John Galliano. Y Louis Vuitton dominaba con la fuerza de su marketing global. Prada, aunque respetada, enfrentaba el peligro de ser percibida como demasiado cerebral, demasiado distante, en un mundo que comenzaba a exigir emociones rápidas, imágenes virales, impacto inmediato. El siglo XXI trajo un enemigo aún más devastador: la velocidad, las redes sociales, el fast fashion, la cultura de la inmediatez pusieron en jaque el modelo elitista de Prada. En un mundo donde Zara podía replicar un diseño en cuestión de semanas, ¿cómo justificar un abrigo austero a un precio exorbitante? Prada no competía con Zara, pero sí con la mentalidad que Zara había creado. La idea de que la moda era desechable, de consumo rápido. A pesar de las sombras, Prada resistió. No cedió al espectáculo vacío ni al kitsch masivo, pero el costo fue alto. Cierres de tiendas, ajustes financieros, una imagen de imperio que parecía tambalearse. Para muchos, la pregunta no era si Prada sobreviviría, sino cuánto tiempo podría seguir luchando contra gigantes financieros y contra el vértigo del nuevo siglo. Y sin embargo, en esa fragilidad se escondía también su fuerza, porque Prada nunca fue solo ropa. Prada era contradicción, y esas sombras, lejos de destruirla, iban a transformarla en algo aún más perturbador. Un imperio que aceptaba su vulnerabilidad como parte de su mito. Cuando un imperio se tambalea, solo hay dos caminos: caer o reinventarse. Prada eligió el segundo, y lo hizo con la misma radicalidad con la que Miuccia siempre había concebido la moda. Si en los 90 había revolucionado el lujo con el minimalismo intelectual, en el siglo XXI decidió que Prada debía ir más allá de la moda. Prada debía convertirse en cultura. El instrumento más poderoso de esa metamorfosis fue la Fondazione Prada, creada oficialmente en 1993, pero consolidada con su sede monumental en Milán en 2015. La fundación se convirtió en un santuario del arte contemporáneo. No era un gesto de marketing, era una declaración ideológica. La moda podía dialogar de igual a igual con la pintura, la escultura, el cine, la filosofía. El complejo diseñado por el arquitecto Rem Koolhaas no se parecía a nada. Antiguas destilerías industriales convertidas en galerías blancas y frías, torres recubiertas de oro, espacios que parecían sacados de un sueño distópico. Allí, Prada no vendía bolsos ni vestidos. Exhibía a Damien Hirst, Jeff Koons, Louis Bourgeois. Era la confirmación de que Prada no era una maison, era un laboratorio de pensamiento. Miuccia lo explicó sin rodeos. La moda sola no basta. Necesito el arte, necesito la política, necesito la cultura para seguir respirando. Con esa frase, convirtió a Prada en un territorio híbrido donde se cruzaban disciplinas. Las colecciones dejaron de ser únicamente propuestas estéticas para transformarse en ensayos visuales. Cada desfile era una instalación artística, cada prenda un fragmento de discurso. El cine también fue parte de la transformación. Prada colaboró con directores como Baz Luhrmann, Wes Anderson y Ridley Scott. No se trataba solo de vestir actores, sino de impregnar historias con el aura Prada. Una estética reconocible, cargada de ironía, donde incluso el vestuario podía convertirse en protagonista. Al mismo tiempo, la marca buscó redefinir la relación con el lujo en una era de consumo voraz. Mientras otros gigantes apostaban por la saturación mediática, Prada eligió el camino de la inteligencia selectiva. Sus campañas eran extrañas, inquietantes, casi antipublicitarias. Modelos con miradas vacías, poses torpes, escenarios que parecían incómodos. En lugar de vender belleza fácil, vendía misterio. Prada se mantuvo fiel a su esencia, la incomodidad como estrategia de seducción.
Esa transformación también se reflejó en el manejo empresarial. Tras las turbulencias financieras de principios de los 2000, Prada reorganizó su estructura. Salió a bolsa en Hong Kong en 2011 y demostró que podía combinar independencia creativa con solidez económica. Patrizio Bertelli, implacable en las finanzas, y Miuccia, inquebrantable en la creatividad, consolidaron una alianza que, pese a sus tensiones, había convertido a Prada en un monstruo global. Lo más fascinante fue cómo la marca logró que sus sombras se convirtieran en parte de su atractivo. Prada no escondió la frialdad, la austeridad ni el riesgo. Al contrario, los convirtió en su bandera. En un mundo de consumo rápido, Prada ofrecía resistencia intelectual. En un mercado saturado de imágenes, Prada ofrecía silencio incómodo. En un siglo donde todos buscaban likes, Prada seguía exigiendo tiempo, reflexión, distancia. El resultado fue que, lejos de diluirse, Prada se volvió aún más influyente. Las nuevas generaciones, acostumbradas al exceso, encontraron en Prada un lujo diferente: el lujo de pensar. Vestir Prada no era adornarse, era manifestar pertenencia a una élite simbólica que entendía el poder de la ironía y del misterio. La transformación no fue solo económica ni estética, fue filosófica. Prada dejó de ser únicamente un nombre en la etiqueta y se convirtió en un mito cultural. La marca ya no estaba en competencia directa con Versace, Gucci o Dior. Estaba en otra liga, en un espacio donde la moda era apenas un fragmento de un universo mucho más amplio. El mensaje era claro: Prada no se mide por ventas, se mide por impacto. Y ese impacto, en el cruce entre moda, arte y pensamiento, era tan perturbador como irresistible. Hablar del legado de Prada es hablar de un fenómeno que trasciende la ropa, los bolsos o las pasarelas. Prada no solo diseñó prendas, diseñó una forma de pensar. En un mundo obsesionado con el brillo, impuso la sobriedad. En una industria construida sobre la sensualidad, elevó lo feo a categoría de lujo. En un mercado dominado por la inmediatez, defendió la lentitud, el análisis, la reflexión. Esa paradoja, esa resistencia, es su herencia más poderosa. El minimalismo intelectual que Miuccia Prada consolidó en los 90 no desapareció con el paso del tiempo. Se convirtió en un lenguaje universal que hoy impregna desde las colecciones de diseñadores emergentes hasta las campañas de las grandes multinacionales. Lo que un día fue considerado un gesto radical, usar nylon como lujo, vestir con colores apagados, desafiar la feminidad convencional, se volvió norma, canon, referencia. Prada logró algo que pocas casas han conseguido: redefinir lo que significa elegancia para una era entera. Su legado también vive en la manera en que la moda se conecta con el arte. Antes de Prada, pocas maisons habían tomado tan en serio la necesidad de dialogar con otras disciplinas. Después de Prada, la idea de que un desfile puede ser una instalación artística o de que una marca de moda puede sostener una fundación cultural ya no es extraña. Prada cambió las reglas del juego al demostrar que la moda no es un entretenimiento superficial, sino una plataforma de poder cultural. Más allá de la estética, Prada legó un modelo de mujer: la mujer Prada. No un objeto de deseo, sino un sujeto de poder. Una figura que incomoda, que no busca complacer, que se viste para dominar y no para seducir. Esa figura inspiró a generaciones enteras de mujeres que encontraron en Prada un aliado silencioso para enfrentarse a un mundo aún marcado por la mirada masculina. El legado también se percibe en la propia contradicción que Prada encarna. La moda, por definición, es efímera. Cambia cada temporada, se consume, se olvida. Prada, en cambio, se ha vuelto eterna precisamente porque nunca se conformó con ser moda. Su permanencia radica en que siempre fue más allá. Política, filosofía, arte, cultura. Prada no vende vestidos, vende un sistema de valores. Y ese sistema es lo que sobrevive más allá de las tendencias. En la industria, Prada ocupa un lugar incómodo pero fundamental. No tiene la popularidad masiva de Louis Vuitton, ni el glamour explosivo de Versace. Su poder es otro: el prestigio intelectual, el respeto de quienes saben que detrás de cada prenda hay un manifiesto. Prada es el susurro que incomoda, la sombra que dicta desde el silencio, y ese silencio se escucha en todo el mundo.
La Fondazione Prada, con sus exposiciones, conferencias y proyectos, asegura que el apellido trascienda generaciones. No importa si mañana un consumidor compra un bolso o no. El nombre Prada seguirá inscrito en la historia cultural del siglo XX y XXI como uno de los pocos que supieron convertir la moda en un espejo incómodo de la sociedad. El legado, en última instancia, es este. Prada enseñó que el verdadero lujo no está en el oro, en los diamantes, ni en el exceso. El verdadero lujo es pensar, y esa enseñanza, tan simple como brutal, es lo que la convierte en mito eterno. Prada nunca fue un imperio de seducción fácil. No construyó su reinado con vestidos que buscaban aplausos inmediatos, ni con accesorios diseñados para brillar bajo las luces del espectáculo. Prada eligió un camino distinto, el de la incomodidad. Y en esa incomodidad encontró su eternidad. Lo que comenzó como una boutique de baúles de cuero terminó convertido en un símbolo global de poder intelectual. Miuccia Prada transformó una herencia casi olvidada en una máquina cultural que dictó no solo cómo debíamos vestir, sino cómo debíamos pensar la moda. Prada es más que una marca. Es un espejo implacable que nos recuerda que la belleza puede ser fría, que el lujo puede ser incómodo y que la verdadera elegancia se encuentra en la contradicción. En un siglo dominado por la prisa, la saturación y el consumo vacío, Prada se mantuvo como un oasis de resistencia. No cedió al espectáculo banal ni al marketing superficial, prefirió el silencio incómodo a la complacencia, el minimalismo cerebral a la opulencia vacía. Y ese gesto, repetido desfile tras desfile, colección tras colección, es lo que la convirtió en mito. El legado de Prada no se mide en cifras de ventas ni en logos en las calles. Se mide en la huella invisible que dejó en la cultura, en cada diseñador que se atrevió a desafiar las reglas, en cada mujer que se vistió no para ser deseada sino para ser temida, en cada artista que encontró en la marca un aliado intelectual. Prada no vistió cuerpos, Prada vistió mentalidades. Hoy, cuando el mundo se ahoga en exceso, Prada sigue recordándonos que lo más perturbador puede ser lo más deseado, que lo feo puede convertirse en belleza y que lo austero puede ser el mayor lujo. Prada no buscó ser amada, Prada buscó ser necesaria. Y lo consiguió. En el final, el logo triangular no es solo una marca, es un emblema, un recordatorio de que la moda no tiene por qué ser dulce ni cómoda. Puede ser arma, puede ser espejo, puede ser abismo. Prada lo entendió antes que nadie, y por eso su nombre ya no pertenece solo a la moda. Pertenece a la eternidad.